Buenas noches a todos, es un gusto poder contactarme con ustedes. Les mando un saludo desde Zárate. Quería retomar el tema de cartas. Este es un audio que les va a quedar con un power. ¿Y por qué quiero seguir con cartas? Porque justamente la carta es un elemento fundamental en lo que hace a la planificación de nuestra derrota y llevar adelante una navegación segura. El concepto que vamos a tocar hoy es, o que vamos a abordar hoy, con respecto a la carta, es justamente si queremos llevar adelante una navegación segura, vamos a tener que tener en cuenta que la carta tiene que ser actualizada. Y ahora vamos a ver cómo se lleva adelante esa actualización. Cuando les di en uno de los trabajos prácticos un video de Náutica Sabino y otra de Daniel Serra, que son dos escuelas náuticas, en el de Sabino justamente decía cuáles son los tres datos más importantes sobre para qué sirve una carta náutica. Este era el cuestionario, ¿se acuerdan? Bueno, eran solamente tres, porque son muchísimos, pero los tres más importantes de la carta, ¿para qué sirve una carta náutica? Básicamente sirve para saber dónde estoy, o sea, posicionarme, poder planificar la derrota, o sea, a dónde quiero ir, y que esa planificación se haga de manera segura, el concepto de seguridad. Estamos ya acostumbrados a hablar de seguridad y cuando nosotros pensamos en seguridad, que es una seguridad técnica, safety, de la calidad, o sea, de cómo tiene que estar el barco, cómo que las tripulaciones tienen que ser, digamos, idóneas, estamos pensando en seguridad de la navegación, que es un concepto operativo. Hoy quiero traerles otro concepto, un concepto nuevo, que es el concepto de seguridad náutica. El concepto de seguridad de la navegación, ¿cierto? Sabemos que lo lleva adelante la Prefectura Naval Argentina y que es la Autoridad Marítima Nacional por ley, por 20.024, Ley de la Navegación, está a cargo de la seguridad de la navegación. Pero este nuevo concepto, que es el concepto de seguridad náutica, es un concepto que está relacionado con, o mejor dicho, corresponde al buque en relación al área geográfica por la cual navega. O sea, comprende una serie de conceptos. Por ejemplo, la seguridad para evitar los peligros que presentan los accidentes hidrográficos. La seguridad del buque como elemento flotante. Evitar golpes en el fondo. El pronóstico, porque hay que evitar los malos tiempos o cómo afrontarlos, ¿no es cierto? Y otros fenómenos que lo pueden llegar también a afectar. Y seguridad contra elementos flotantes, otros elementos, por ejemplo, témpanos a la deriva, hielos, intenso tráfico marítimo, baja visibilidad, etc. El responsable de la seguridad náutica es el Servicio de Hidrografía Naval que pertenece a la Armada Argentina. Y tiene una función muy importante en esto de la seguridad náutica y como concepto administrativo, que es la edición de todas las cartas nacionales, son más de 800, ¿cierto? Y una serie de publicaciones, algunas ustedes las han visto, todavía no las empezamos a usar, pero que son las tablas de marea, que es tan importante para conocer la profundidad, ¿cierto? Uno de los problemas de la navegación, el derrotero que complementa la planificación de la derrota, la lista de faros y señales marítimas, pero hoy vamos a hacer hincapié en en una nueva publicación. Fíjense lo que estamos viendo ahí, que es un folleto. Se llama Avisos a los navegantes y como toda publicación del Servicio de Geografía Naval, que esto también lo vimos en un cuestionario, lleva una H y un número que lo identifica en el catálogo, que en este caso es el 216. Fíjense las características de esta publicación. Cuando hablamos de avisos, estamos dándole un carácter a la información. Y hay 4 tipos de avisos. En principio está el aviso definitivo.
El aviso definitivo son novedades que está brindando el aviso a los navegantes que corrigen las publicaciones de manera permanente. O sea, cuando nosotros tenemos que corregir, que a eso vamos a ir, a una carta o una publicación como el derrotero o la lista de faros y señales marítimas, un aviso definitivo es un aviso que corrige de manera permanente. En el caso de una carta, por ejemplo, sería un barco que se hunde, hay que definir, hay que rotular dónde está, hay que colocar, obtener su posición, rotular y poner una serie de características que más adelante las vamos a ver. Eso sería definitivo porque es muy difícil que lo vayan, generalmente no se reflotan. El aviso temporario les está dando una idea de que estamos hablando de algo transitorio, o sea, algo que va a pasar. Va a ser por un tiempo. Esa novedad va a ser por un tiempo. Por ejemplo, un aviso temporario podría ser un remolque por mar que se informa a través de aviso. Por ejemplo, uno que sale de Mar del Plata a Miramar, 2 buques pesqueros, remolque por mar, 230 metros de largo de remolque, zarpa de Mar del Plata con destino a Miramar. Cuando llegó al puerto se terminó el aviso, ya no existe más. El aviso preliminar, ¿qué es el aviso preliminar? El aviso preliminar indica algo que se va a hacer, pero que aún no se conocen los datos completos. Acá yo tengo un aviso, justamente lo saqué del folleto, de este folleto, un aviso preliminar. ¿Cómo sería? Es de la carta H250, o sea, de Mar del Plata, y dice: Altura Parque Camet, que es un parque que está al norte de la ciudad, muy grande, en Mar del Plata. En latitud 3756 sur, 5732 oeste aproximadamente, el día tal, o sea, un día que va a venir dentro de más de un mes, se iniciarán tareas de dragados para la construcción de la tubería de efluentes de aguas residuales de la ciudad de Mar del Plata. Se recomienda tomar resguardo de las mismas. Está avisando, o sea, esto era para, todavía faltaba un mes para que se inicien las tareas. ¿Qué quiere decir? Está informando que se va a iniciar la construcción de una tubería, pero todavía no está, digamos, concretado esa actividad, ¿no es cierto? Y por último, están los avisos informativos, que son novedades y noticias que pueden interesar al navegante, pero que no corrigen ni las cartas ni las publicaciones, que son los radioavisos náuticos, que los vamos a ver más adelante. Esta es la carátula de un aviso a los navegantes, que es una publicación mensual. Fíjense que hay 8 secciones. Como es muy corto el tiempo, quiero centrarme básicamente en este momento en la sección 1, la tenemos acá, que es aviso a los navegantes. Los avisos a los navegantes son los avisos que vamos a utilizar para corregir las cartas. Después ustedes van a ver que en la sección 5 hay correcciones que son similares, pero para las publicaciones, o sea, para el derrotero, para la lista de faros y señales marítimas, etcétera, etcétera. Vamos a la 1, porque nosotros tenemos que tener, si queremos planificar derrotas seguras, tenemos que tener las cartas actualizadas. A bordo de los guardacostas siempre hay un hombre que es el encargado, un personal que es el encargado en el cuarto de derrotas de la actualización de las cartas. Sigamos con la sección 1. Fíjense que dice aviso a los navegantes 49 al 60. ¿Qué significa? Este era del 15 de marzo del 2001. En el anterior, o sea, en los anteriores, desde que empezó el año, desde el 1 de enero, se utilizaron desde el 1 al 48, ya fueron utilizados. Entonces, todas las correcciones de las distintas cartas en este ya están desde el 49 al 60. Esas son las correcciones que se van a hacer en este momento. Entonces, esto es sección 1, 49 al 60. Vamos a recordar que habíamos hablado de la carta 251 y también de la 114, que es una carta de una escala bastante grande, perdón, bastante, no es tan grande, o sea, es 1/250.000, o sea, es una carta de recalada. Vamos a
Supongamos que nosotros queremos actualizar nuestra carta que tenemos a bordo, la carta H114. Entonces, seguimos en la sección 1, en la página siguiente. Fíjense que están los distintos avisos acá. Miren, desde Entre Ríos, desde Uruguay, Tierra del Fuego. Vamos más acá y vamos a ver que hay el 57 y el 58 tiene correcciones para la carta H114. Supongamos que vamos a hacer como ejemplo el 58. Corrección a la carta H114, y otras más. Vemos acá en la derecha, me indica la página, es la página 8. Nuestro aviso es el 58 y ahora vamos a buscar en la página 8 el aviso 58. Acá estamos en la página 8, acá está la 56, el 57 y acá tenemos el 58. Corrección a la carta entre la que nos interesa a nosotros, la 114. Baliza 2 bocas. Posición nos da la latitud y la longitud. Y acá hay una corrección a la leyenda. Dice Blanca, destellos, cambió el número de destellos. Ahora es el tiempo de los destellos. Antes era cada 10, ahora es cada 5 segundos. Esa es la corrección que hay que hacer. Es una baliza de 30 metros de altura y tiene un alcance visual de noche de 3,8 millas. Hacemos la corrección en la carta pertinente, cambiamos la leyenda y una vez que hicimos eso, ese aviso tenemos que colocarlo, miren, esta es la carta H114, lo vamos a colocar en el extremo inferior izquierdo. Fíjense, acá, esta carta es muy vieja, es la que usamos en la escuela, pero bueno, nos sirve porque acá dicen las últimas correcciones. Acá puse, bueno, aviso en el año 2001, faltaba el 57 también, que lo teníamos, que era otra cosa, pero por ejemplo, ponemos acá que vamos a poner el 58. Y ahí ya hicimos la corrección. Quedó corregido la leyenda en la carta y pusimos el número de aviso abajo para que se sepa que la carta fue corregida. Vamos a seguir con otros videos y les recomiendo, de ahora en más, les pido que nos mantengamos en contacto con el foro y que todas las consultas que tengan, dudas que tengan, me las hagan saber a través del foro, porque he visto muchos trabajos prácticos que son, digamos, un corte y pegue, que son similares, hay muchos ejercicios gemelos, y no les va a servir porque una vez que nosotros se termine esta situación, digamos, atípica, que es la cuarentena, vamos a volver a clase y ustedes, por lo menos los básicos los tienen que saber. Y si ustedes solamente lo copian, no lo digo para todos, pero hay muchos que lo han hecho así, solamente para cumplir, este no es un trabajo para mí, para el profesor, es un trabajo que les va a servir a ustedes. Háganlo, cuando surgen las dudas me lo preguntan y así les va a servir para poder retomar las clases, porque la primera clase que tengamos, las primeras clases vamos a hacer un repaso y una evaluación. Aprovechen para preguntar y para hacer el trabajo. Yo sé que es complicado para todos, desde internet, que no todos tenemos internet con una velocidad adecuada, hasta, ¿no es cierto?, el estar dentro de casa. Pero bueno, esto es lo que nos tocó a todos nosotros y tenemos que llevarlo lo mejor posible. Nos vemos en el próximo video.